Este error con tu dinero es muy común en México y te puede salir caro. Muchísimas personas en México cometen este error con su dinero todos los meses y ni siquiera se dan cuenta. No es porque ganen poco, ni porque no sepan de finanzas. Es algo que nadie nos explicó y que con el tiempo puede salir muy caro. En este video te voy a mostrar de forma clara y sin complicaciones qué es ese error, por qué es tan común en nuestra realidad económica y cómo evitarlo antes de que afecte tu tranquilidad, tus ahorros y tu futuro. Si alguna vez sentiste que el dinero no alcanza, que trabajas mucho y avanzas poco, o que siempre estás apagando incendios financieros, este video es para ti. No para asustarte, sino para darte claridad, control y una decisión más segura con tu dinero. Míralo con calma. Entender esto a tiempo puede ahorrarte muchos problemas. El primer punto que tenemos que aclarar con total honestidad es este. El error no es la falta de dinero, es la falta de conciencia financiera. Y esto no se dice para señalar ni para culpar, se dice porque es la raíz del problema. En México, millones de personas trabajan duro, se levantan temprano, cumplen horarios, hacen sacrificios reales, y aún así viven con la sensación constante de que el dinero se les escapa de las manos. No porque gasten en lujos, no porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó a observar su dinero con claridad. El dinero entra, el dinero sale, y mientras alcance para llegar al final del mes, el cerebro se tranquiliza. El problema es que ese aparente equilibrio es frágil. Basta una emergencia, un imprevisto, una subida de precios o un atraso en el pago para que todo se descontrole. Ahí es cuando aparece el estrés, la deuda, la culpa y la sensación de estar atrapado. La falta de conciencia financiera no se nota de inmediato porque es silenciosa. No genera dolor instantáneo, genera desgaste constante. Son decisiones pequeñas, automáticas, repetidas cada semana y cada mes. Comprar sin revisar, pagar sin cuestionar, usar la tarjeta como extensión del salario, confiar en que después se resolverá. El cerebro entra en modo supervivencia y deja de pensar a largo plazo. Cuando eso pasa, ya no decides, reaccionas. Y reaccionar con el dinero es peligroso porque te quita el control sin que te des cuenta. No saber exactamente a dónde se va tu dinero no es un detalle menor. Es la razón por la que muchas personas no logran salir de deudas, no pueden crear un fondo de emergencia y sienten que invertir, aunque sea poco, es algo lejano o imposible. Aquí es donde mucha gente se equivoca de acción. Piensan que la solución es ganar más, cambiar de trabajo, buscar ingresos extra de inmediato. Y aunque aumentar ingresos puede ayudar, hacerlo sin conciencia financiera solo agranda el problema. Más dinero sin control no trae libertad, trae más gastos, más compromisos y más presión. La verdadera acción inicial no es compleja ni técnica. No es hacer presupuestos sofisticados ni vivir contando cada peso con culpa. La acción es mucho más simple y por eso mismo poderosa. Detenerse y mirar. Mirar con calma, sin juicio, sin castigo. Observar cómo se mueve tu dinero, qué decisiones se repiten, qué gastos se sienten automáticos. La observación crea conciencia y la conciencia devuelve el control. Cuando empiezas a observar, algo cambia internamente. Dejas de sentir que el dinero es un enemigo o un misterio. Empiezas a entender patrones, te das cuenta de que no todo gasto es malo, pero que no todo gasto es necesario. Empiezas a separar necesidades reales de impulsos emocionales. Y lo más importante, recuperas la capacidad de decidir antes de gastar, no después. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir con control financiero. El control no es restricción, no es sufrimiento, no es dejar de vivir. El control es protección. Es saber que aunque no ganes mucho hoy, estás usando lo que tienes de forma inteligente.
es la base de cualquier transformación financiera real. Sin control básico no hay planificación. Sin planificación no hay estabilidad. Y sin estabilidad, cualquier intento de pagar deudas, crear un fondo de emergencia o invertir con poco dinero se vuelve frágil. Por eso este punto es tan importante, porque no se trata de números, se trata de mentalidad. Se trata de asumir la responsabilidad sin cargar culpa, de entender que no saber manejar el dinero no te hace incapaz, solo te hace no entrenado. Y todo lo que no se entrena falla bajo presión. Cuando recuperas el control, aunque sea poco a poco, algo más valioso que el dinero aparece: tranquilidad. La tranquilidad de saber que ya no estás a ciegas, que ahora ves, y cuando ves, puedes avanzar con intención, no con miedo. Este error se vuelve todavía más peligroso cuando entiendes por qué es tan común en México. No aparece por casualidad ni por falta de inteligencia. Aparece porque crecimos en un entorno donde el dinero casi siempre fue motivo de preocupación, no de planeación. Desde pequeños aprendimos a resolver lo urgente, no a construir lo importante. La frase "luego veo" no es flojera, es una respuesta aprendida a la incertidumbre. Cuando los ingresos son ajustados, cuando los precios suben más rápido que el salario y cuando la estabilidad laboral no está garantizada, el cerebro se adapta a sobrevivir, no a planear. Y sobrevivir consume toda la energía mental. En ese estado, pensar en control financiero, hábitos o futuro parece un lujo, no una prioridad. A esto se suma la presión familiar y social. En México, el dinero rara vez es solo individual. Muchas personas cargan responsabilidades compartidas, ayudan en casa, apoyan a otros, resuelven problemas que no siempre les corresponden. Eso genera una relación emocional con el dinero donde decir que no produce culpa y decir que sí produce alivio momentáneo. El resultado es que el dinero se usa para apagar tensiones, no para construir estabilidad. No porque se quiera, sino porque así se aprendió. Y cuando la inflación aprieta, cuando todo cuesta más y el ingreso se mantiene, esa falta de estructura se vuelve más evidente. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente constante de ansiedad. Aquí es importante decir algo con claridad. Entender el contexto no significa justificar la falta de control. Significa dejar de culparte para poder hacerte responsable. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Culparte por no saber manejar el dinero solo refuerza la idea de que nunca podrás hacerlo bien. Asumir responsabilidad es aceptar que nadie te enseñó, pero que hoy puedes aprender. Ese cambio de enfoque es parte de una mentalidad de crecimiento. No se trata de negar la realidad económica del país, se trata de decidir cómo respondes a ella. Porque aunque no controles el entorno, sí puedes controlar tus decisiones. Otro factor clave es la normalización del desorden financiero. Vivir al día se volvió tan común que dejó de verse como un problema. Estar endeudado se percibe como algo normal. No tener ahorro parece inevitable. Y cuando todo el entorno funciona así, el cerebro deja de cuestionar. Si todos están igual, entonces debe ser lo normal. Pero lo normal no siempre es lo correcto. Esta normalización es peligrosa porque apaga la alerta interna. Hace que el error se repita mes tras mes sin que nadie lo nombre. Y lo que no se nombra, no se corrige. Por eso hablar de este tema incomoda, porque rompe una ilusión colectiva. La solución aquí no es aislarte ni volverte extremo. Es desarrollar conciencia dentro del contexto real. Es aceptar que el entorno es difícil, pero que eso hace aún más necesario el control.
Cuando el margen es pequeño, cada decisión pesa más, cada hábito cuenta, cada peso mal dirigido duele más, y al mismo tiempo, cada ajuste inteligente tiene un impacto mayor. Entender esto cambia la narrativa interna. Dejas de decir no se puede y empiezas a decir que sí está en mis manos. Esa pregunta activa la inteligencia financiera. Te saca del modo víctima y te coloca en modo estratega de tu propia vida. Cuando asumes esta responsabilidad sin culpa, algo se acomoda por dentro. Ya no esperas a que el país cambie para empezar a ordenar tu dinero. Ya no dependes de que llegue un aumento para sentir alivio. Empiezas a construir estabilidad desde donde estás. Y esa estabilidad no depende de cuánto ganas, sino de cómo piensas y decides. Ahí comienza la verdadera transformación financiera. No con promesas de riqueza rápida, sino con claridad, disciplina y control consciente en medio de la realidad mexicana. Cuando este error se mantiene en el tiempo, la consecuencia no tarda en aparecer, aunque muchas veces no se reconoce de inmediato. Vivir sin control financiero te obliga a vivir apagando incendios. No hay una sensación clara de avance, solo una reacción constante a los problemas que van surgiendo. Hoy es una cuenta que no esperabas. Mañana es una compra que se salió del presupuesto. Pasado mañana es la tarjeta que ya no alcanza. Cada mes comienza con la esperanza de que ahora sí será diferente y termina con la misma pregunta en la cabeza: ¿en qué se fue el dinero? Esta dinámica desgasta no solo el bolsillo, también la mente. El estrés financiero se acumula en silencio y empieza a afectar decisiones, relaciones y bienestar personal. Apagar incendios con el dinero significa que no hay espacio para pensar a largo plazo. Todo se resuelve con urgencia. Se pagan deudas con otras deudas. Se usan adelantos para cubrir gastos básicos, se posponen pagos importantes esperando que el próximo mes sea mejor. Y mientras tanto, la sensación de inestabilidad crece. No porque falte capacidad, sino porque falta estructura. Sin planificación, cada imprevisto se siente como una amenaza. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente constante de presión. Esto explica por qué muchas personas viven con ansiedad financiera incluso cuando tienen ingresos relativamente estables. El problema no es cuánto entra, es cómo se administra lo que entra. Aquí aparece uno de los mayores costos ocultos de este error: la pérdida de opciones. Cuando vives reaccionando, no puedes elegir. Aceptas condiciones, intereses, plazos y compromisos que no te convienen porque no tienes margen. No puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes decir no. La falta de planificación te roba libertad poco a poco. Y esa pérdida no ocurre de golpe, ocurre de manera gradual, casi imperceptible. Por eso es tan peligrosa. Cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una rutina financiera que no te gusta, pero que sientes difícil de cambiar. La acción necesaria en este punto no es radical, pero sí consciente. Es reconocer que apagar incendios no es una forma de vivir, es una señal de alerta. Significa que el sistema no está funcionando. Y cuando un sistema no funciona, no se culpa al usuario, se corrige el sistema. La planificación financiera no es una cárcel, es un extintor. Te permite anticiparte, no reaccionar. Te da espacio mental, te devuelve la sensación de control. Planear no significa saber exactamente qué pasará, significa estar preparado para cuando algo pase. Y en un país donde los imprevistos son comunes, esa preparación es una forma de protección. La solución empieza con cambiar la relación con el tiempo. Dejar de pensar solo en el hoy y empezar a incluir al mañana en las decisiones. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Crear un pequeño margen, aunque sea mínimo, cambia por completo la experiencia financiera. Te permite
respirar. Te permite elegir mejor. Te permite salir poco a poco del ciclo de urgencia. Y ese cambio no requiere grandes ingresos, requiere constancia y claridad. Cuando dejas de apagar incendios, el dinero deja de ser un problema constante y empieza a convertirse en un aliado. No porque sobre, sino porque ahora tiene un propósito. Este es el punto donde muchas personas sienten el primer alivio real. No porque ya esté todo resuelto, sino porque por primera vez entienden qué estaba fallando. Y entenderlo cambia la forma en que te relacionas con cada decisión financiera a partir de ese momento. Este punto conecta directamente con una de las creencias más peligrosas y repetidas. Cuando me paguen más, me organizo. Esta idea parece lógica, incluso responsable, pero en la práctica es una trampa. Muchas personas posponen el orden financiero esperando el momento ideal, el aumento, el nuevo trabajo, el ingreso extra. El problema es que ese momento casi nunca llega como se imagina. Y cuando llega, el desorden ya está tan integrado que simplemente se expande. El dinero nuevo entra en un sistema viejo, y un sistema viejo no sabe qué hacer con más recursos. Por eso tanta gente que gana más sigue viviendo con la misma presión financiera. No porque sea incapaz, sino porque nunca cambió la base. Postergar decisiones financieras crea una falsa sensación de esperanza. El cerebro se tranquiliza pensando que el problema se resolverá solo en el futuro. Mientras tanto, no se toman acciones en el presente. Esa espera constante desgasta porque te mantiene atrapado entre la frustración de hoy y una promesa incierta de mañana. Además, refuerza la idea de que el orden es una recompensa por ganar más, cuando en realidad el orden es lo que permite crecer. Sin estructura, cualquier ingreso adicional se diluye en gastos que antes no existían. Gastos que aparecen porque el dinero estaba disponible, no porque fueran necesarios. Aquí es donde se rompe uno de los mitos más comunes sobre el progreso financiero. No se crece primero y luego se ordena. Se ordena primero y luego se crece. El orden financiero no depende del monto, depende del hábito. Si hoy no sabes manejar poco, mañana no sabrás manejar más. Esta verdad incomoda, pero libera, porque significa que no tienes que esperar a que tu situación cambie para empezar a mejorar. Puedes hacerlo desde donde estás. La acción correcta no es buscar más dinero sin control, es construir un sistema simple que funcione incluso con ingresos limitados. Ordenar primero no significa vivir con miedo ni restringirte de todo. Significa definir prioridades claras. Saber qué es importante hoy y qué puede esperar. Significa usar el dinero con intención, no por impulso. Cuando haces esto, el dinero deja de mandarte y empiezas a dirigirlo. Y esa sensación de dirección cambia por completo la relación con el trabajo, con el esfuerzo y con el futuro. Empiezas a ver el ingreso extra no como una salvación, sino como una herramienta para acelerar lo que ya estás construyendo. La solución aquí es cambiar el enfoque mental. Dejar de decir cuando tenga más y empezar a decir con lo que tengo, ¿qué puedo hacer mejor? Esa pregunta activa la creatividad financiera. Te obliga a pensar, a priorizar, a decidir. Y esas habilidades son exactamente las que necesitas para invertir, aunque sea poco, para crear ingresos extra de forma responsable y para salir del ciclo de escasez. Cuando el orden llega primero, el crecimiento deja de ser una ilusión y se convierte en una consecuencia. Este cambio de mentalidad es uno de los puntos de quiebre más importantes en el camino financiero, porque te devuelve el control del presente en lugar de entregarlo a un futuro incierto. Y cuando controlas el presente, el futuro deja de dar tanto miedo. Hay hábitos financieros que parecen pequeños, incluso inofensivos, pero que con el tiempo se convierten en verdaderos saboteadores del progreso. No generan alarma porque no duelen de inmediato.
No se sienten como un error grave y precisamente por eso son tan peligrosos. Gastos automáticos, pagos mínimos, suscripciones que casi no se usan, compras impulsivas para aliviar el estrés, todo eso se va acumulando sin que lo notes. El problema no es un gasto aislado, es la repetición constante. Cada pequeño hábito financiero mal dirigido le quita fuerza a tu capacidad de avanzar. Y cuando se repite durante años, el impacto es enorme. El cerebro humano busca comodidad. Prefiere decisiones rápidas, automáticas, sin fricción. Las empresas lo saben y diseñan sistemas para que gastes sin pensar. Un clic, un pago diferido, una mensualidad pequeña que parece insignificante. Pero cuando no hay conciencia, esos hábitos se instalan y se vuelven parte de la rutina. El dinero empieza a salir antes de que tengas tiempo de decidir. Ahí es donde se pierde el control. No porque falte disciplina, sino porque el entorno empuja constantemente al gasto impulsivo. Y sin una estructura mínima, resistir se vuelve casi imposible. La acción aquí no es eliminar todos los gustos ni vivir con rigidez. Esa estrategia no funciona y genera rechazo. La acción es identificar. Ver qué gastos son realmente útiles y cuáles solo cumplen una función emocional momentánea. Muchas compras no se hacen por necesidad, se hacen por cansancio, por ansiedad, por sensación de merecimiento después de una semana pesada. Entender esto no es para juzgarte, es para que puedas elegir mejor. Cuando reconoces el origen emocional de un gasto, recuperas el poder de decidir si vale la pena o no. La solución real no es cambiar el estilo de vida de golpe, es cambiar los hábitos. Y los hábitos se cambian con ajustes pequeños, pero constantes. Reducir la frecuencia, cuestionar la repetición, crear pausas antes de gastar. Esa pausa es clave. Es el espacio donde entra la inteligencia financiera. Ahí decides si ese gasto te acerca o te aleja de tus prioridades. Porque el problema no es gastar, el problema es gastar sin dirección. Cuando tus hábitos financieros empiezan a alinearse con tus objetivos, el dinero deja de desaparecer sin explicación. Este cambio tiene un efecto profundo. Empiezas a sentir que el dinero te obedece más, que ya no se va solo. Y esa sensación de control refuerza la disciplina, no desde la fuerza, sino desde la claridad. Poco a poco, esos hábitos corregidos liberan recursos que antes se perdían, recursos que pueden usarse para pagar deudas, crear un fondo de emergencia o dar los primeros pasos hacia una inversión responsable. No es magia, es coherencia. Y la coherencia financiera es una de las bases más sólidas para una transformación real y duradera. Hay una batalla silenciosa que casi nadie menciona y que define por completo el resultado financiero de una persona: la mentalidad con la que se relaciona con el dinero. La mentalidad de pobreza no tiene que ver solo con ganar poco, tiene que ver con sentir que no hay control, que todo es cuesta arriba y que el esfuerzo nunca es suficiente. Es una forma de pensar que se instala cuando durante mucho tiempo el dinero fue sinónimo de preocupación. Poco a poco se normaliza la idea de que siempre va a faltar, de que avanzar es para otros, de que equivocarse es peligroso. Y cuando esa mentalidad se queda, limita incluso cuando las oportunidades aparecen. Esta forma de pensar se manifiesta en frases internas muy comunes. ¿Para qué intento si igual no se puede? Mejor gasto ahora porque después quién sabe. El dinero no es para mí. Estas ideas no nacen solas, se aprenden del entorno, de la familia, de experiencias pasadas. El problema es que, si no se cuestionan, se convierten en reglas invisibles que gobiernan cada decisión financiera.
La acción aquí es detenerse y observar esos pensamientos como lo que son, hábitos mentales, no verdades absolutas. Cuando no cuestionas tu diálogo interno, sigues tomando decisiones desde el miedo y la urgencia, no desde la estrategia. La mentalidad de control es distinta. No niega la dificultad ni la realidad económica, pero cambia la pregunta clave. En lugar de preguntarse por qué nunca alcanza, se pregunta qué sí puedo controlar hoy. Ese pequeño cambio activa la responsabilidad personal sin culpa. La persona deja de esperar soluciones externas y empieza a construir desde lo que tiene. No porque sea fácil, sino porque es posible. La mentalidad de control entiende que cada decisión cuenta, que cada hábito suma y que el progreso no es inmediato, pero es acumulativo. Adoptar esta mentalidad no significa volverte frío con el dinero ni obsesivo. Significa ser consciente. Significa dejar de usar el dinero solo para aliviar emociones y empezar a usarlo como una herramienta para construir estabilidad. Cuando la mente cambia, el comportamiento cambia, y cuando el comportamiento cambia, los resultados empiezan a moverse. Tal vez lento al principio, pero con dirección. La disciplina deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como autocuidado, porque cada decisión responsable es una forma de protegerte del estrés futuro. La solución no es pensar positivo sin fundamento, es pensar claro. Es entender que no necesitas saberlo todo para empezar a hacerlo mejor. La mentalidad de control se fortalece con acciones pequeñas cumplidas. Cada vez que decides antes de gastar, cada vez que priorizas, cada vez que dices no a algo que no te conviene, refuerzas esa nueva identidad financiera. Poco a poco, la sensación de incapacidad se debilita y aparece algo nuevo: confianza. No una confianza basada en promesas, sino en experiencia propia. Este cambio mental es una transformación profunda porque afecta todas las áreas de la vida. Cuando dejas de sentirte víctima de tus finanzas, empiezas a sentirte responsable de tu crecimiento. Y esa sensación es poderosa. No elimina los problemas, pero te da la fuerza para enfrentarlos con calma y estrategia. La mentalidad de control no te hace rico de la noche a la mañana, pero te saca del estancamiento. Y salir del estancamiento es el primer paso real hacia una vida financiera más estable y consciente. Hay un momento clave en todo proceso de cambio financiero que casi nadie enseña, porque no es llamativo ni vende promesas. Es el momento de empezar de forma realista. Muchas personas abandonan porque creen que el primer paso debe ser perfecto, completo, técnico. Presupuestos detallados, categorías infinitas, reglas rígidas. El resultado es predecible: frustración y abandono. El problema no es la falta de disciplina, es empezar demasiado grande. Cuando el cerebro se siente abrumado, se defiende evitando la acción. Y así, el desorden continúa. El primer paso realista no es organizarlo todo, es observarlo todo. Observar sin juzgar, sin castigarte, sin intentar corregir nada todavía. Solo ver. Ver cuánto entra, cuánto sale y en qué momento se pierde el control. Esta observación cambia algo profundo. Por primera vez, el dinero deja de ser una sensación y se convierte en información. Y la información reduce el miedo. No necesitas entender finanzas avanzadas para hacer esto. Necesitas honestidad contigo mismo y constancia. Nada más. La acción es simple pero poderosa. Registrar y observar durante un periodo corto. No para criticarte, sino para entenderte, porque antes de cambiar hábitos, necesitas saber por qué existen. Muchas personas descubren que no gastan mal, gastan cansadas, o ansiosas, o por rutina. Esa comprensión cambia la narrativa interna. Dejas de pensar que eres desordenado y empiezas a ver patrones. Y los patrones se pueden ajustar. Lo que no se ve, no se puede cambiar. La solución aquí no es la perfección, es la continuidad.
Hacer algo pequeño todos los días genera más transformación que intentar hacerlo todo una vez. Cuando registras y observas, empiezas a anticiparte. Antes de gastar, recuerdas. Antes de usar la tarjeta, piensas. Esa pausa es el inicio del control financiero. No viene de la fuerza de voluntad, viene de la conciencia. Y la conciencia, cuando se practica, se convierte en hábito. Este paso tiene un efecto inesperado. Devuelve la calma, porque ya no estás a ciegas. Tal vez la situación no cambia de inmediato, pero tu percepción sí. Empiezas a sentir que hay un camino, que no todo depende de ganar más, que hay margen de mejora incluso en contextos difíciles. Esa sensación es clave para sostener el proceso. Sin ella, cualquier intento de pagar deudas, crear un fondo de emergencia o invertir con poco dinero se siente imposible. Con ella, se vuelve alcanzable. Este primer paso no te promete libertad financiera inmediata. Te promete algo más importante al inicio: claridad. Y la claridad es el terreno donde se construye todo lo demás. Cuando ves con claridad, decides mejor. Cuando decides mejor, te equivocas menos. Y equivocarte menos ya es avanzar. No subestimes este inicio. Es sencillo, sí, pero es exactamente lo que hace falta para dejar de repetir el mismo error mes tras mes. Cuando este cambio comienza a consolidarse, algo importante ocurre. La idea de libertad financiera deja de parecer un concepto lejano o exclusivo para personas con mucho dinero. Para muchos en México, la libertad financiera suena abstracta, casi irreal. Se asocia con grandes inversiones, ingresos altos o vidas muy distintas a la propia. Esa percepción es parte del problema, porque mientras la libertad se vea como algo inalcanzable, no se toman decisiones en esa dirección. La mente descarta el objetivo antes de empezar, y así el camino nunca se recorre. La realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más exigente. La libertad financiera no empieza cuando sobra dinero, empieza cuando dejas de perderlo sin sentido, empieza cuando cada decisión tiene intención. No se construye con un evento grande, sino con decisiones pequeñas repetidas con disciplina. El problema es que este tipo de progreso no genera emoción inmediata. No hay aplausos, no hay cambios visibles rápidos, pero hay algo mucho más poderoso: consistencia. Y la consistencia, con el tiempo, transforma por completo la relación con el dinero. La acción aquí es bajar el concepto a la vida diaria. Entender que libertad financiera en una etapa inicial significa poder cubrir un imprevisto sin entrar en pánico. Significa no depender totalmente de la tarjeta para llegar a fin de mes. Significa tener un pequeño colchón que te permita respirar. Eso ya es libertad. Tal vez no total, pero real. Cada vez que tomas una decisión consciente, estás comprando un poco de tranquilidad futura. Y esa tranquilidad se acumula, igual que las deudas, pero en sentido contrario. La solución no está en buscar atajos ni en asumir riesgos que no entiendes. Está en construir una base sólida. Cuando empiezas a observar, controlar, priorizar y corregir hábitos, el dinero empieza a comportarse de forma distinta. No porque ganes más, sino porque lo usas mejor. Ese uso inteligente libera recursos que antes no veías, recursos que pueden destinarse a pagar deudas más rápido, a crear un fondo de emergencia o a dar los primeros pasos en inversiones sencillas y responsables. No se trata de apostar, se trata de preparar el terreno. Este proceso también cambia la percepción del tiempo. Antes todo era urgente. Ahora hay espacio para pensar, hay margen para decidir. Esa diferencia es enorme, porque cuando no todo es urgente, puedes planear. Y cuando planificas, el futuro deja de ser una amenaza constante. La libertad financiera no es un punto final, es una dirección.
Cada decisión alineada con esa dirección te acerca, aunque sea poco. Y ese acercamiento constante genera motivación real, no basada en fantasías, sino en resultados concretos. Salir de la pobreza financiera no significa volverte rico de la noche a la mañana. Significa dejar de estar atrapado. Significa tener opciones. Y las opciones nacen del control, no del ingreso. Cuando entiendes esto, el camino se vuelve más claro. Tal vez largo, sí, pero claro. Y un camino claro se puede recorrer, paso a paso, con paciencia, con disciplina y con una mentalidad que ya no busca milagros, sino estabilidad y crecimiento sostenido. Hay un punto crítico donde muchas personas se equivocan por desesperación. Quieren invertir, generar ingresos extra o hacer crecer su dinero sin haber construido protección. La intención no es mala. Al contrario, nace del deseo de salir adelante. El problema es el orden. Cuando no hay base, cualquier movimiento se vuelve riesgoso. Buscar ganancias sin estabilidad es como construir sobre arena. Puede funcionar un tiempo, pero ante el primer imprevisto, todo se viene abajo. Y en México, los imprevistos no son la excepción, son parte de la realidad. El problema aparece cuando la presión por avanzar rápido empuja a decisiones mal informadas. Personas que invierten sin entender, que usan la tarjeta para apostar a rendimientos, que confunden oportunidad con urgencia. El miedo a quedarse atrás nubla el juicio. En ese estado, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una apuesta emocional. Y cuando el dinero se maneja desde la emoción, el riesgo se multiplica. No porque invertir sea malo, sino porque hacerlo sin protección expone a pérdidas que pueden tardar años en corregirse. La acción aquí es frenar sin paralizarse. No se trata de renunciar al crecimiento, se trata de prepararlo. Antes de pensar en rendimientos, hay que pensar en estabilidad. Antes de buscar ganancias, hay que asegurar el piso. Eso significa priorizar el pago de deudas más costosas, construir un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, y tener claridad sobre los gastos básicos. Este paso no es emocionante, pero es profundamente liberador, porque reduce la ansiedad y te devuelve margen de maniobra. La solución es entender que la protección también es una forma de progreso. Tener un fondo de emergencia no te hace lento, te hace resistente. Pagar deudas no te estanca, te libera. Cada peso destinado a estabilidad reduce la probabilidad de que un imprevisto te obligue a retroceder. Y ese retroceso es lo que más tiempo y energía consume. Cuando estás protegido, puedes pensar con calma, puedes aprender, puedes evaluar opciones. Invertir deja de ser una huida y se convierte en una decisión estratégica. Este enfoque cambia por completo la relación con el riesgo. El riesgo deja de ser una necesidad y pasa a ser una elección consciente. Ya no inviertes por miedo, inviertes por convicción. Ya no buscas ingresos extra para sobrevivir, los buscas para crecer. Y esa diferencia se nota en los resultados, porque cuando no estás presionado, decides mejor, y cuando decides mejor, te equivocas menos. La educación financiera responsable no promete ganancias rápidas, promete menos errores graves, y evitar errores grandes es una de las formas más efectivas de avanzar. En un contexto como el mexicano, donde el margen suele ser reducido, protegerse no es conservador, es inteligente. Primero estabilidad, luego crecimiento. Ese orden no frena el camino hacia la libertad financiera, lo hace sostenible. Y lo sostenible es lo único que realmente transforma. El cierre de todo este proceso no tiene que ver con saber más, sino con sentir algo distinto por dentro. Muchas personas no avanzan financieramente porque tienen miedo de empezar y miedo de equivocarse. Ese miedo es comprensible,
Durante mucho tiempo cada error costó caro, cada decisión mal tomada dejó una marca, y poco a poco se fue formando la idea de que es mejor no mover nada, no tocar el tema, no mirar demasiado. El problema es que no mirar no protege, solo retrasa. Y el costo de ese retraso suele ser mayor que el de un error consciente. Aquí es donde aparece la verdadera claridad. Entender que equivocarte no te hace irresponsable, te hace humano. Lo peligroso no es cometer errores. Lo peligroso es repetirlos sin entenderlos. Todo lo que se habló hasta ahora apunta a una sola idea central. Cuando entiendes lo que está pasando con tu dinero, recuperas el control. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás reaccionando a ciegas. Ahora decides con información, con intención y con calma. Eso cambia por completo la experiencia financiera. La acción final no es hacer algo nuevo, es sostener lo que ya empezaste, seguir observando, seguir priorizando, seguir protegiéndote. La constancia es lo que convierte el conocimiento en transformación. No necesitas motivación eterna, necesitas compromiso con tu tranquilidad futura. Cada pequeña decisión bien tomada es una forma de autocuidado. Cada gasto consciente, cada peso dirigido con intención, refuerza la idea de que sí puedes manejar tu dinero mejor de lo que creías. La solución, al final, no es perfecta ni espectacular, es estable. Es saber que, aunque el camino no sea rápido, es más seguro. Que aunque no tengas todo resuelto hoy, ya no estás perdido. Entender este error común y corregirlo cambia la narrativa interna. Pasas de sentirte atrapado a sentirte en proceso. Y estar en proceso es un lugar mucho más poderoso de lo que parece, porque el proceso implica movimiento, aprendizaje y crecimiento. La sensación que queda después de entender todo esto no es euforia, es tranquilidad. Tranquilidad de saber que ya no estás improvisando, que ahora tienes un criterio, que puedes decir no cuando hace falta y sí cuando tiene sentido, que el dinero ya no controla tus emociones con la misma fuerza. Esa tranquilidad es una forma de libertad, no total, pero real. Y toda libertad real empieza así, con claridad y decisiones conscientes. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, no lo ignores. Reflexiona, observa tu propia situación y date permiso de avanzar paso a paso. No necesitas compararte con nadie. Tu proceso es tuyo. Y cada vez que eliges entender antes de actuar, estás construyendo una relación más sana con el dinero y contigo mismo. Eso, más que cualquier promesa, es lo que realmente cambia vidas. Este último momento no es para venderte nada ni para empujarte a una acción impulsiva. Es un momento de pausa consciente, porque después de entender este error, después de ver cómo se repite, cómo afecta y cómo se puede corregir, lo más importante no es hacer algo grande, es no volver a ignorarlo. Muchas personas consumen contenido financiero como entretenimiento. Escuchan, asienten, sienten que tiene sentido y luego regresan exactamente a lo mismo. No por falta de interés, sino porque nadie les dice que el verdadero cambio empieza cuando el video se apaga. Aquí la invitación es distinta. Es una invitación a reflexionar con honestidad, a preguntarte, sin culpa ni drama, ¿qué parte de todo esto se parece más a tu vida? Tal vez fue la falta de control, tal vez el hábito automático, tal vez la espera constante de que ganar más lo solucione todo. Identificar eso ya es una acción poderosa, porque lo que se identifica deja de gobernar en silencio. Y cuando algo deja de gobernar en silencio, empieza a perder fuerza. No necesitas hacer una transformación radical hoy. No necesitas prometerte cosas que no vas a cumplir. Necesitas algo mucho más simple y mucho más efectivo, conciencia sostenida. A partir de ahora, cada vez que tomes una decisión con tu dinero,
recuerda este momento. Recuerda que el problema no era tu capacidad, sino la falta de claridad. Y que ahora esa claridad ya existe, aunque sea parcial, aunque esté en construcción, eso cambia todo. Si este contenido te ayudó a entender algo que antes no veías, no lo dejes aquí. No como presión, sino como continuidad natural. El aprendizaje financiero real no ocurre en un solo video, ocurre cuando conectas ideas, cuando repites conceptos, cuando los ves aplicados desde distintos ángulos. Por eso, seguir profundizando no es consumir más por consumir, es reforzar una nueva forma de pensar. Una forma más tranquila, más estratégica, más consciente. También es importante decir esto, no estás tarde. Mucha gente cree que ya perdió demasiado tiempo, que ya cometió demasiados errores. Esa creencia solo sirve para no empezar. Cada día que entiendes mejor tu dinero es un día ganado. No importa la edad, no importa el monto, no importa el punto de partida. Lo que importa es la dirección. Y ahora la dirección es más clara que antes. Tómate este momento para decidir algo sencillo. No para prometer, sino para elegir. Elegir observar más, elegir decidir antes de gastar, elegir protegerte un poco mejor. Esas elecciones, repetidas, construyen algo sólido. Y lo sólido, aunque avance despacio, no se derrumba con facilidad. Ahí está la verdadera diferencia entre seguir atrapado y empezar a salir. Si quieres seguir avanzando en este proceso, hazlo con calma y con intención. Reflexiona, comparte lo que te hizo sentido y continúa aprendiendo. No porque alguien te lo diga, sino porque ahora sabes que entender tu dinero es una forma de cuidarte. Y cuidarte nunca es una mala decisión. Este punto final no agrega información nueva, consolida una decisión interna. Porque después de todo lo que entendiste, hay una diferencia enorme entre saber algo y asumirlo como propio. Mucha gente entiende conceptos financieros, pero no los integra. Siguen viéndolos como ideas externas, como consejos que aplican otros. El verdadero cambio ocurre cuando haces un acuerdo contigo mismo. No un acuerdo grandioso, sino uno honesto. Aceptar que nadie va a venir a rescatarte financieramente y que eso, lejos de ser una carga, es una liberación. La mayoría de las personas en México carga con una expectativa silenciosa, que el próximo gobierno mejore las cosas, que el trabajo algún día pague mejor, que el ingreso extra llegue solo, que la situación cambie. Esa espera consume energía mental, te mantiene en pausa. La acción aquí es romper esa espera pasiva y convertirla en responsabilidad activa. No desde el enojo ni desde la presión, sino desde la madurez. Entender que tu situación financiera no define tu valor, pero sí responde a tus decisiones sostenidas en el tiempo. Este compromiso personal se ve en lo cotidiano, en no usar el dinero para anestesiar emociones, en no tomar decisiones financieras desde el cansancio, en revisar antes de gastar, aunque dé flojera, en priorizar estabilidad cuando nadie está mirando. Estas acciones no se sienten heroicas, se sienten aburridas, y justamente por eso funcionan, porque no dependen del ánimo, dependen del criterio. Cuando actúas desde el criterio, incluso los días difíciles, avanzas un poco. La solución aquí es convertir la educación financiera en parte de tu identidad, no como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que decide aprender continuamente. Alguien que acepta que el dinero es una herramienta que requiere atención, igual que la salud o las relaciones. Cuando lo integras así, dejas de pelearte con el proceso. Ya no buscas resultados inmediatos, buscas coherencia. Y la coherencia, con el tiempo, genera resultados que sí se sostienen. Este cierre no busca motivarte con palabras grandes, busca acompañarte con claridad. Si hoy entiendes mejor tu dinero que ayer, ya avanzaste.
Si hoy decides con un poco más de conciencia, ya creciste. El progreso financiero real es silencioso, no se anuncia, se construye. Y se construye cuando nadie aplaude, cuando no hay urgencia, cuando eliges bien incluso en lo pequeño. Quédate con esto. No necesitas ser perfecto, necesitas ser constante. No necesitas cambiar todo, necesitas sostener lo que sí puedes cambiar. Y cada vez que eliges entender antes de actuar, refuerzas una versión más fuerte y más tranquila de ti. Esa versión no vive sin problemas, pero los enfrenta con criterio. Y eso, en un mundo financiero tan ruidoso, es una verdadera ventaja.